En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de DeKalb en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Gracias por acompañarnos de ese lado. Junto con Martín vamos a dar una presentación sobre la siembra de maíz en las últimas campañas en nuestro país. En la primera parte vamos a hablar del aspecto de la siembra en términos de superficie y también de tecnología incorporada. Y en la segunda parte Martín va a hacer una revisión sobre la parte de producción del cultivo. Genial, muchas gracias, Sofi. Como comentaba Sofi, primero vamos a hablar un poco de superficie de maíz, viendo la serie de siembra en Argentina, comenzando por la campaña 12-13 hasta la 17-18, esta primera parte. Tenemos los primeros años con una superficie estancada en aproximadamente 4 millones de hectáreas. A partir de la campaña 16-17 vemos un aumento de la superficie, que también se vincula a lo que es la campaña 18-19, donde sigue este aumento, llegando sí a las 6,3 millones de hectáreas de maíz con destino no comercial sembradas en Argentina. Y por último, la campaña actual, la que estamos transitando, finalizando, la 19-20, se mantiene esta superficie a pesar de que al principio de la campaña teníamos algunos problemas climáticos, fundamentalmente en la cantidad de agua en los suelos, pero igualmente al final se terminó sembrando también 6,3 millones de hectáreas, y una gran proporción de esas hectáreas están en la provincia de Córdoba, en los núcleos, que siempre tiene una gran cantidad de hectáreas destinadas al cultivo de maíz. En cuanto en sí a la superficie, esas 6,3 millones de hectáreas que están implantadas esta campaña, tenemos que ver también la serie de la relación temprano-tardío a lo largo de las campañas, porque esa superficie se compone en parte de superficie de maíz temprano y en otra de maíz tardío de segunda ocupación. A lo largo de las campañas arrancamos en la serie con una proporción muy alta de maíz temprano, llegando al 67%. Un par de campañas después, esa tendencia se invierte y lo que empieza a preponderar son los planteos tardíos, llegando a un pico en la campaña 15-16 de 60% de los planteos en Argentina. Y luego, a partir de la campaña 17-18, comenzamos a ver cómo nuevamente los planteos tempranos empiezan a ser mayores a los tardíos. En la campaña 18-19 nuevamente encontramos la misma tendencia, un punto más de planteos tempranos, y finalmente llegamos a la campaña actual, a la 19-20, con un 62% de planteos tempranos. Esta proporción y este cambio en la proporción de planteos tempranos tardíos va a tener su impacto, luego vamos a ver, también en la producción a nivel nacional, ya que en general los planteos tempranos en nuestro país tienen un potencial de rendimiento más alto. Ahora Sofi va a seguir con la parte, todo el planteo tecnológico y cómo impacta eso en los sistemas del cultivo de maíz en Argentina. Bien, bueno, como decía Martín, yo ahora me voy a detener unos minutos para resaltar algunas ideas sobre el impacto positivo que tiene la siembra del maíz en el sistema productivo argentino. En términos de sistema productivo sostenible, el maíz realiza un aporte en lo que es la rotación de cultivos y también presenta valores importantes en lo que es adopción de siembra directa. Como vemos en esta imagen, en la campaña 2019-20 el maíz aportó el 20% del área dentro de la rotación, y en cuanto a siembra directa lo que podemos ver es que el 92% del área de maíz sembrada en la campaña 18-19 se sembró en directa. Este valor está levemente por encima de lo que es la adopción de siembra directa global a nivel país del 91%. Está conformada por los 6 cultivos extensivos más importantes.
Otra idea a resaltar es que toda la superficie incorporada de maíz a lo largo de las últimas campañas se realizó con nivel de tecnología medio a alto. Es decir, que entró con un piso tecnológico bueno, importante. Este gráfico muestra los niveles de adopción de tecnología a partir de la campaña 2010-11 en adelante, donde el indicador de nivel tecnológico reúne lo que es tecnología aplicada a través de insumos y también de manejo técnico. Entonces, como vemos en el gráfico, a partir de la campaña 2016-2017 se ve claramente el gran salto tecnológico que se produjo en el cultivo, en paralelo también a la gran expansión de superficie sembrada que nos estaba mostrando Martín recién. Y que vemos también que la tecnología fue acompañando esos incrementos de área en las campañas subsiguientes. Bien, lo que podemos ver también es que en el gráfico es que en el término de 4 campañas, la superficie sembrada con niveles tecnológicos altos en maíz pasó de 1,4 millones de hectáreas a 2,8 millones de hectáreas, es decir, que se duplicó. Y aquí me gustaría deslizar una idea sobre una especie de círculo virtuoso que se estableció entre la tecnología y la siembra de maíz. ¿Qué significa esto? Esto significa que la tecnología permitió la expansión de maíz hacia regiones que anteriormente no eran tradicionales para cultivo. Estamos hablando de toda la región norte del área agrícola, el NOA, el NEA, el norte de Santa Fe, en la provincia de Córdoba. El maíz BT resultó en una herramienta de producción importante, digamos, para maíz en estas regiones, sobre todo donde la presión de insectos es bastante elevada durante el ciclo de cultivo del maíz. Si vemos este gráfico, entonces, que muestra la evolución del uso de los híbridos de maíz, vemos que los híbridos más tecnológicos, es decir, los que presentan múltiples eventos apilados con resistencia a insectos, está reflejado en las barritas más oscuras. Bueno, vemos que han aumentado a lo largo de las campañas en detrimento de la adopción de híbridos con eventos simples y convencionales. Este mapa muestra el porcentaje de uso de esos híbridos más tecnológicos en cada una de las regiones productivas de maíz en nuestro país. Acá también vemos, ¿no? Todas las regiones alcanzadas por la siembra del cultivo. Y vemos, digamos, con este gradiente de color, donde las zonas coloreadas con un color más intenso presentan un mayor porcentaje de uso de estos híbridos. Tal es el caso del norte de Santa Fe, el norte de Córdoba, vemos todo lo que es NOA, NEA, está por encima del 83% de uso. Y volviendo al gráfico, brevemente, vemos que la campaña 2018-2019 se registró una disminución del uso de estos híbridos más tecnológicos en favor de mayor uso de híbridos con eventos simples. Y esto tiene que ver, en parte, a la mayor adopción de refugio que se ha realizado en esta última campaña. Y esto es importante destacarlo, la tendencia positiva que muestra la adopción de refugio en las últimas 4 campañas, donde pasó de un 22% a un 43% el porcentaje de productores que realizó refugio en un maíz BT, en un cultivo de maíz BT. Otra idea relacionada a lo que Martín nos hablaba hace un ratito sobre la participación del maíz tardío dentro de todo el área sembrada de maíz, es importante mencionarlo porque surgió del manejo técnico, es decir, fue extinguiendo su propio planteo, diferenciándose del maíz temprano, del maíz tradicional, por decirlo de alguna forma. Y a medida que fue diferenciando su propio planteo también, fue generando o fue ganando terreno, mejor dicho, en el área sembrada. En la campaña 2016-2017,
el maíz tardío llegó a presentar más del 50% del área sembrada de maíz. Y si nos ponemos a pensar en los datos que nos había mostrado Martín antes, en una campaña antes, en la 15-16, había alcanzado el 60%. La cosa acá es que posee su propio planteo técnico, es decir, su propia fecha de siembra, su propia densidad de siembra, hay una elección de híbridos, hay un planteo propio de fertilización, y con un uso medio alto de tecnología, el maíz tardío, similar a lo que es los planteos de maíz temprano. Este gráfico muestra la diferenciación de la fecha de siembra, donde la curva anaranjada corresponde a la dinámica de siembra del maíz temprano y la curva verde a la de maíz tardío. La curva del medio, color azul claro, corresponde a la dinámica de siembra del maíz integrado en su totalidad. Ambas curvas entonces muestran el avance de siembra a lo largo de toda la ventana de siembra del cultivo. Y en este gráfico de la derecha quería resaltar otra diferencia entre maíces tempranos y maíz tardío, en lo que es la densidad de siembra utilizada. Vemos que la curva de encima, la más oscura, responde al maíz temprano y la de abajo a maíz tardío. La densidad de siembra es superior en fechas tempranas que en tardías, y hacia la campaña 2018 esta diferencia estaba en torno a 3.000 plantas por hectárea entre ambas fechas. Y para ir finalizando, redondeando un poco más lo que es el panorama tecnológico de la siembra de maíz, no quería dejar de mencionar las mejoras que se han registrado en la fertilización del cultivo, sobre todo a partir de la campaña 2016-2017, donde a partir de la cual se empezaron a registrar estas mejoras continuas en la fertilización, sobre todo en lo que es la fertilización de base, donde vemos una mejora significativa, las dosis de fertilización en general, tanto nitrogenadas como fosfatadas, y también en términos de análisis de suelo, vimos que creció unos 10 puntos porcentuales, pasando del 17 al 27% el porcentaje de productores que ha realizado análisis de suelo en maíz. Y para ejemplificar un poco más, tomé dos fuentes de fertilizantes muy utilizadas en maíz, urea como fuente de nitrógeno y fosfato diamónico como fuente de fósforo. Como vemos en los gráficos, las dosis de ambos fertilizantes han aumentado a lo largo de las últimas campañas, tanto para maíz de fecha temprana como maíz de fecha tardía. Lo que vemos entonces es que en urea hubo entre un 60 y un 70% de aumento de las dosis para maíz temprano y tardío respectivamente, entre campañas 2014-15 y la 18-19, y para el caso del fosfato diamónico vemos que estos incrementos en las dosis fueron del 65 y del 75% respectivamente para maíz temprano y para maíz tardío. Bueno, y con esto cierro el panorama tecnológico y cedo la palabra nuevamente a Martín para que nos cuente sobre la evolución de la campaña y también sobre producción. Genial. Ahora sí, volviendo a lo que es la campaña 19-20 que estamos transitando, vamos a ver primero una foto de lo que fue la fenología del cultivo de maíz a lo largo de todas estas semanas que duró el ciclo de cultivo. En el gráfico vamos a empezar a ver en las curvas la fenología del maíz, que es uno de los estadios más importantes del maíz total, y después también podemos ver la condición hídrica del maíz en las columnas. Vemos que al principio de la campaña tuvimos algún problema, algo de condición hídrica no adecuada en algunas semanas del maíz, pero después cuando nos vamos moviendo hacia el periodo crítico del maíz, vemos cómo la condición hídrica mejoró, hubo buenas lluvias justamente en esa etapa del ciclo, por lo cual todo esto se vio reflejado posteriormente en los rinders que vamos a ver en el próximo slide, donde vamos a ver ya volumen de producción. Primero mirando un poco de historia,
comparando producción de maíz, que está en naranja, y en verde la producción de soja, vemos que durante las últimas campañas siempre la producción de soja estuvo por sobre la del maíz. Si vemos particularmente la campaña del 17-18, ahí tuvimos un problema de agua, de sequía, por lo cual ambos cultivos sufrieron esta falta de humedad, por lo cual la producción de ambos bajó, pero igualmente la soja se mantuvo por sobre la del maíz. La campaña previa, la 18-19, vemos cómo la soja se mantiene aún sobre el maíz, pero el maíz, al aumentar su superficie también, y los rindes son muy buenos, se va acercando cada vez más al volumen de la soja. Y esta campaña en particular, la 19-20, hace algunas semanas cerró el ciclo de la soja con 49,6 millones de toneladas recolectadas, y el maíz estamos prontos a finalizar, y se mantiene la estimación de 50 millones de toneladas, por lo cual, de concretarse esta estimación, sería de las últimas 20 campañas la primera donde la producción de maíz en volumen supera a la de soja en todo el país. Por último, yendo por ahí más a lo que viene, la campaña 2021 de maíz, elegimos una variable en particular dentro de lo climático, que es el almacenaje de agua en el suelo, en dos periodos. Primero en septiembre, donde vemos la siembra del temprano en el centro de Argentina. Particularmente hay buenas reservas pensando en el temprano, por lo menos el pronóstico marca esto, por lo cual no habría mayores inconvenientes. Y otro periodo importante, crítico, dentro de lo que es la ventana de siembra de maíz, es diciembre, donde tenemos la siembra de los maíces tardíos y los tempranos en el norte, y por otro lado el periodo crítico de los tempranos en el centro y sur de Argentina. Con lo cual vemos, en líneas generales, buena humedad en los perfiles, salvo algunos sectores del este de Santiago del Estero y parte de Chaco, donde necesitarían lluvias durante enero y febrero para compensar ese déficit hídrico y tener una siembra normal. Para finalizar, por ahí queremos dejarles algunas ideas de cierre de lo que es la presentación. Por un lado, arrancar por el hecho de que en las últimas campañas tenemos una superficie promedio cercana a 100 millones de hectáreas para el cultivo de maíz, lo cual es muy importante, casi duplica lo que pensábamos que íbamos a sembrar hace 4 o 5 años atrás. Por otro lado, también esa superficie está vinculada luego a un volumen de producción muy alto, que particularmente esta campaña va a ser la primera en las últimas 20 donde el volumen de maíz es mayor al volumen de soja, siendo la soja el cultivo principal de Argentina en cuanto a superficie. Por otro lado, yendo a la parte tecnológica, como mencionaba Sofi en su momento, la expansión del cultivo de maíz estuvo vinculada a tecnología, particularmente en el caso del maíz BT, que logró que el maíz se introdujera en zonas del norte o del oeste, donde no era un cultivo tan importante. Por otro lado, esta misma tecnología, al tener un nivel tecnológico alto, como mencionaba Sofi, hubo rindes también mejores, asociados al clima y a esa tecnología alta, por lo cual suman a lo que es el volumen final que tenemos esta campaña. Y por último, como una idea final, pensar el maíz no solo como un cultivo clave en la sustentabilidad del sistema, sino también como potenciador de toda la cadena de valor, ya que tiene tantos productos que se hacen a partir del cultivo de maíz que genera riqueza en los diferentes lugares en el interior del país. Creo que esto es todo para la presentación, le agradecemos mucho por el tiempo y cualquier cosa que tengan, tanto Sofi como yo estamos a su disposición. Gracias. Muchas gracias. En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Carb, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos, más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, Field View y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de DeKalb en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova.